oportunidad en que el Señor nuestro Dios hizo una liberación milagrosa sobre su pueblo. Eso está narrado en el libro de Éxodo. El Señor hizo un milagro portentoso, maravilloso, y propició situaciones que estremecieron al pueblo de Egipto y a su propio pueblo. Hizo grandes cosas, todos ustedes lo saben. Dividió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, cerró la boca del mar rojo para que perecieran sus enemigos, liberó a su pueblo del ángel de la muerte física. Y esto no fue sino un vaticinio de lo que años después haría nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, quien se entregaría como un cordero inmolado por nosotros para librarnos ya no de la muerte física, sino de una muerte de orden espiritual. Sin embargo, hoy vamos a tratar ese caso de ese milagro portentoso que en la época de Éxodo hizo nuestro Señor a favor de su pueblo. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque estamos inmersos en una jornada que inició la semana pasada, que tiene que ver con la vida y las enseñanzas de Moisés. ¿Cuántos recuerdan lo que se vio la semana pasada? La semana pasada trataron el tema del llamado que Dios le había hecho a Moisés. Lo había llamado desde allá, pastoreando unas ovejitas, y allá lo llamó y lo levantó porque lo iba a convertir en ese líder que iba a llevar al pueblo de Israel a través del desierto hasta la tierra prometida. Nos dijo el hermano predicador la semana pasada que Moisés, cuando fue llamado, no se sentía capacitado para semejante labor. Pero el Señor nuestro Dios le dio la ayuda necesaria para que él hiciera aquello para lo cual él lo había llamado. Porque sucede, y es bueno que todos nosotros lo sepamos, que Dios no llama al capacitado, Dios capacita al llamado. Amén. Le damos la gloria a Dios, y con eso en mente vamos a comenzar la clase del día de hoy. El título de la clase es Una liberación milagrosa. La base bíblica principal la tenemos en Éxodo capítulo 14, versículo 13, que dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El Señor pues nos añada hoy bendiciones a su pueblo a través de la exposición de su palabra. Sin embargo, antes de tratar el tema central del día de hoy, vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento. Y nos vamos a ir a Génesis capítulo 46, versículo 27. No lo busquen, yo se lo voy a ir conversando. En este texto nos enseñan que 70 de los miembros de la familia de Jacob habían entrado en Egipto. ¿Por qué entró la familia de Jacob a Egipto? ¿Para qué entró? ¿Qué fue lo que sucedió que hizo que este pueblo que vivía en el Canaán se introdujera en Egipto? Bueno, sabemos que Jacob vivía en Canaán y tenía 12 hijos. Y sabemos que uno de esos hijos fue vendido a una caravana de egipcios. ¿Lo recuerdan? Sí. Ese fue José. José fue a Egipto. Allí en Egipto sufrió grandes penalidades, pero se comportó de tal manera tan maravillosa que fue elevado a una alta posición dentro del gobierno de Egipto. Fue un gobernante respetable. Todo el mundo respetaba a José en Egipto. Cuando él se entera que había una gran hambruna en el Canaán, mediante algunas cosas que son muy largas de contar, él logró traer a
su pueblo a Egipto. Y allí, durante mucho tiempo, ellos disfrutaron de gran bonanza. Este pueblo que venía ahora a vivir como extranjero en Egipto, tenía una promesa que le habían hecho. Le habían dicho que iban a convertirse en una nación grande y numerosa, pero como si ahora estaban viviendo como extranjeros en Egipto. Sin embargo, dice Génesis capítulo 46, versículo 7, que los hijos de Israel, aún en Egipto, fueron fecundos, aumentaron mucho, se multiplicaron y llegaron a ser tan poderosos en gran manera, que la tierra se llenó de ellos. Egipto se llenó de ellos. Ellos se multiplicaban, sus animales se multiplicaban. Y llega un momento en que se suscita un cambio, porque ellos estaban viviendo en bonanza ahí en Egipto. Pero muere el faraón y toma el poder un nuevo faraón. Y ese faraón ni conocía a José, ni sabía lo que José había hecho, y mucho menos tenía respeto alguno por su pueblo. No sentía ningún compromiso por ellos. Por lo cual, ahora viene y teniendo temor de lo mucho que ellos estaban multiplicando, los somete en esclavitud. Los ponen a los israelitas a construir almacenes donde ellos guardan los alimentos. Y aparte de eso tenían que fabricar los ladrillos, pero la gente de Egipto le daba la paja. Pero como se seguía multiplicando, entonces ahora el faraón tampoco les quiere dar ni la paja. Entonces ellos tienen que buscar la paja, hacer los ladrillos, construir las edificaciones, para que al estar tan cansados no tuvieran la posibilidad de seguirse reproduciendo. Pero como Jehová estaba con ellos, dice el versículo 12 de Génesis 46, que en cuanto más oprimían al pueblo, ellos más se multiplicaban, más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. O sea que la bendición de Dios continuaba con ellos en cualquiera que fuera la condición que ellos se encontraban, en libertad o en esclavitud. Amén. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo tratados con crueldad, pero aún así la bendición de Dios no dejaba de fluir sobre ellos. Razón por la cual el faraón, este nuevo faraón, estaba verdaderamente molesto contra este pueblo y temeroso de él. Y ahora manda a unas mujeres parteras a que cuando vayan a asistir a las parturientas maten los niños. Unas parteras asesinas. Y es cuando hace aparición en escena nuestro querido Moisés. El Señor nuestro Dios pone en la mente de la madre y de la hermana de Moisés que una vez que él nazca, lo metan en una cestita, en un laguito, y da la casualidad que esa cestica va a dar nada más ni nada menos que al frente de la casa de la hija del faraón, quien no tenía hijos. Y al ver a este bebé tan lindo, se enamora de él, lo toma para sí como un hijo y lo cría como un príncipe en Egipto. Amén. La vida de Moisés la pudiéramos clasificar en 3 etapas. Una primera etapa, 40 años viviendo en Egipto en la calidad de un príncipe, donde fue educado como educaban a los egipcios, donde lo enseñaron a adorar dioses falsos, y él vivía tranquilo hasta que se entera que él no era egipcio, que él era hijo de un israelita. Y eso le produce una gran crisis. Y cuando ve que un egipcio estaba maltratando a un israelita, él mata a ese egipcio y no le queda otra cosa que ir huyendo al desierto de Madián. Y ahí comienza la segunda etapa en la vida de Moisés. Él estuvo 40 años en el desierto de Madián. Ahí se casa con Séfora. Ahí recibe el llamado de Jehová. Ahí a lo largo de esos 40 años le toca a él desaprender todo lo que había aprendido en Egipto,
sobre todo aquello que tenía que ver con la adoración de dioses falsos. Es enseñado a ver, entender y comprender que hay un solo Dios al que se le debe rendir adoración y alabanza. En el desierto él aprendió que ya no podía ser príncipe. ¿Príncipe de qué? Porque ahora Dios lo estaba llamando a ser siervo de él y a hacer aquello para lo cual Dios lo había llamado. Y Dios lo había llamado nada menos y nada más que a liderizar ese pueblo y sacarlo de Egipto. Una tarea titánica. Con ese llamado se inicia la tercera etapa de la vida de Moisés, que fueron 40 años más, cuando Jehová lo manda de regreso a Egipto. Primeramente para que hable con los ancianos de Israel y le explique cuál es la tarea que él va a hacer. Y después para que se enfrente al faraón y le diga que debe dejar salir a su pueblo. El faraón se niega a dejar salir a los esclavos israelitas. Y ahí surge entonces lo que todos nosotros conocemos, una lucha terrible entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Son capaces ellos de enfrentarse al Dios de Israel, porque no lo conocían, porque si lo hubieran conocido no se hubieran enfrentado a él. Aleluya. Fíjense bien que no lo conocía, que dice el faraón en Éxodo capítulo 5 versículo 2: ¿quién es Jehová para que yo lo oiga, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, como él no conocía a Jehová, entonces Jehová ahora se dispone a dejarse conocer. Y ahora el faraón sabrá cuál es la magnitud del poder del Dios de Israel. Y para que le conozca bien, le manda esas plagas que están descritas en el libro de Éxodo. Manda las plaguitas para que ellos sepan quién es Jehová de los ejércitos. Le mandó un terrible flagelo, tan terrible, que el faraón dijo en Éxodo capítulo 9, versículo 27: he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos, reconociendo así que el Dios de Israel le había superado notablemente. Probablemente nosotros a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Unos dicen que fueron 7, otros dicen que fueron 10. ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué el Señor se ensañó con ellos? ¿Por qué actuó de manera tan severa? Porque sucede que Él mandó una plaga para cada dios que ellos tenían. Eran dioses falsos: el Dios del agua, el Dios del ganado, el Dios del cielo. Ellos mismos eran dioses, los faraones, y sus hijos eran diosesitos que más adelante, cuando ellos murieran, iban a ser dioses también. Representaban al Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad, el Dios de la abundancia. Y Dios, nuestro Dios, se enfrentó personalmente con todos y cada uno de esos dioses y salió victorioso. Como ellos perseveraban en la terquedad de enfrentarse a Él, entonces le manda su última plaga, la más terrible, para que sepan con toda seguridad cuál es la magnitud del poder de Jehová, nuestro Dios. ¿Y qué le mandó? La plaga del ángel de la muerte contra los primogénitos. ¿Por qué matar a los primogénitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que ellos conocieran no solamente Egipto, sino su pueblo, la magnitud de su poder, el supereminente poder de Dios, para que todos supieran que no hay Dios alguno que pueda enfrentarse a Jehová de los ejércitos.
son impotentes delante del Rey de la Gloria, nuestro Dios, el Dios suyo y el Dios mío. No hay Dios alguno que tenga más poder que Él. Amén. Pero ¿para qué Jehová hiciera estas cosas maravillosas? Él le da ciertas instrucciones a su pueblo, instrucciones que ellos debían obedecer completamente, porque sucede que en la obediencia está la bendición, y si ellos querían ser bendecidos debían obedecer sus instrucciones. Entonces, como este día, lo que Él iba a ser tan importante, Él les manda a que ese día lo guarden perpetuamente. Y van a iniciar un nuevo calendario a partir de esa fecha, porque a partir de esa fecha, la nación de Israel iba a ser una nación soberana e iba a ser una nación libre. Y lo que iba a pasar en ese lugar, ellos debían celebrarlo perpetuamente. Eso se llamó la celebración de la Pascua, y está descrito en Éxodo capítulo 12 del 1 al 14. No lo vamos a leer, nos saltamos algunos versículos. Y de Éxodo capítulo 12 del 1 al 14 dice que Jehová le dijo a Moisés: habla a toda la congregación, dile que cada uno se tome un cordero sin defecto, que lo guarde hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación, y tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y lo comeréis ceñidos vuestros lomos. Y dice el verso 12 y 13: pues yo aquella noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta durante vuestras generaciones. O sea, que esa es una demanda que el Señor le está haciendo a su pueblo. Él está diciendo lo que va a hacer. Todavía no lo ha hecho, pero le está diciendo: quiero que sepan que a partir de esto que yo voy a hacer, ustedes perpetuamente van a recordar y van a celebrar que yo, Jehová, los liberé de la muerte, que derramé la sangre de un cordero y los liberé de la muerte. Y verdaderamente eso iba a ser celebrado perpetuamente, porque años más tarde Él mandaría a su propio Hijo, el Cordero de Dios, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y mediante su sacrificio nosotros íbamos a ser liberados del ángel de la muerte, que nos iba a llevar a una muerte eterna, a una muerte espiritual. Y nosotros en obediencia también lo celebramos, porque todos los meses cuando hacemos la cena del Señor, aquí en obediencia a lo que Dios nos ha mandado, nosotros recordamos lo que el Señor Jesús hizo a favor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea Dios que nosotros estamos en obediencia. Amén. Por lo menos esta orden la estamos obedeciendo. Aleluya. Y luego en el mismo capítulo 12, versículos del 21 al 36, dice que Moisés obedece y convoca a los ancianos de Israel y le da las instrucciones. Le dice: tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre, untad el dintel y los dos postes con la sangre. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El pueblo de Dios, hermanos queridos, obedeció. Colocó la sangre sobre el dintel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron librados de la muerte.
fueron librados del mal. ¿Pero por qué fueron librados del mal? Porque obedecieron. Y en la obediencia está La bendición. en la obediencia está La bendición. la bendición. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones que Jehová, nuestro Dios, nos da en su palabra, hermano, nosotros tenemos que andar en bendición. Luego en el versículo 28, hermano, en el versículo del 28 al 30 dice que los hijos de Israel hicieron puntualmente como les habían dicho. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. O sea que el milagro del Señor fue maravilloso, fue poderoso, fue grande, y ellos a partir de ese momento lo celebraron perpetuamente. El juicio de Dios saltó sobre ellos porque ellos obedecieron. Pascua, Pesash, quiere decir saltar, y literalmente la muerte se saltó las casas de todos los que habían obedecido. ¿Quiénes cayeron? Los que no habían obedecido la orden del Señor. Amén. Los resultados fueron tremendos. El faraón, cuando ve esto, se aterra y piensa que su nación va a desaparecer, porque la garantía de la supervivencia de la nación eran los niños que estaban naciendo, los primogénitos, porque ellos iban luego a tomar el lugar de sus padres. Entonces la dinastía peligraba. Faraón estaba terriblemente asustado porque el futuro de su pueblo estaba en riesgo. El castigo de Jehová por la rebelión de este pueblo fue muy severo. Afectó todos los rangos sociales, a las clases altas, a las clases bajas, sin excepción. Amén. Aleluya. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó después que el ángel de la muerte pasó matando a los primogénitos de los israelitas? Después de estos estragos, los israelitas ahora no tenían que pedir que los dejaran ir. Los estaban obligando a que salieran de Egipto, porque tuvieron gran temor del Dios de Israel, porque pensaban que este Dios de Israel iba a acabar totalmente con ellos. En Éxodo capítulo 12, versículos del 31 al 36, dice que el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. De noche, sería para que no lo vieran. Y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y de paso, bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, todos somos muertos. Este faraón, que antes había sido tan indiferente a lo que estaba pasando, ahora está en total agonía. Contempla atónito como ellos han sido diezmados por el ángel de la muerte, mientras que el pueblo de Israel está sobreviviendo. Y ahora viene de noche, y ya no le habla a Moisés con ese tono amenazante e hiriente y desafiante de antes, sino que ahora viene tranquilito, calladito, humilladito, porque viene a capitular delante del Dios de Israel. Les pide que se vayan,
que se lleven todo lo que tienen, que se lleven las vacas, que se lleven las ovejas. Además le pide que lo bendigan porque reconoce que el Dios de Israel es superior a cualquier Dios que él haya conocido antes. Y no bastando con eso, mire, cuando va esa caravana saliendo de Egipto, esa gente como loca, para que se fueran rápido, empiezan a tirarle por la ventana oro, plata, vestiduras, telas, cortinas, y sale el pueblo de Israel después de tantos años de esclavitud, no cabizbajo, no maltratado ni herido, sino que salen como un ejército victorioso que ha derrotado y despojado a su enemigo. Porque, hermano querido, yo no sé si usted cree lo que dice la palabra, pero nosotros siempre estamos en victoria. Pase lo que pase, si hemos creído, si estamos viviendo en obediencia, si estamos caminando con Jehová todos los días de nuestras vidas, no hay manera de que nosotros salgamos derrotados en ningún lugar. Denle un aplauso, un aplauso, un aplauso. Aleluya. Sin embargo, ellos comienzan a salir, pero Jehová ahí va y sigue dándole ahora nuevas instrucciones, porque en la medida que ellos iban caminando, el Señor les iba diciendo cómo tenían que hacer las cosas, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer. Y en Éxodo capítulo 13, verso 13, les dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales míos. Y en el verso 14 le dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevas demandas, nuevas demandas. Ellos tenían que decirle a sus hijos por qué tenían que celebrar la Pascua. Ellos tenían que decirle a sus hijos qué era lo que había ocurrido y cómo Dios los había liberado allá en Egipto, para que nunca se olvidaran del gran poder que tenía el Dios de Israel. Y les dice: resérvame y conságrame para mí todos los primogénitos. Ellos lo hicieron, ellos le consagraron al Señor todos los primogénitos. Pero pregunto yo, ¿será que estas leyes ya nosotros no tenemos que obedecerlas? ¿Será que ya nosotros no tenemos que obedecer estas cosas? Porque el Señor a todos y cada uno de nosotros nos está pidiendo que nos consagremos a Él. Porque a nosotros también nos liberó de la muerte. A precio de sangre del Cordero de Dios, nosotros fuimos liberados de la muerte. Entonces nosotros, en agradecimiento, también deberíamos consagrar nuestras vidas a adorar, a vivir y a servir al Dios que nos liberó de la muerte. Ahora bien, Él tomó a Moisés para sí, y Moisés era su siervo. Pero pregunto yo, cuando Moisés servía a Dios, ¿él iba solo? Él iba acompañado del poder de Dios. Si nosotros nos consagramos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros vamos a mover un pie, levantar una mano y abrir la boca, ¿sabe usted quién nos acompaña? El poder de ese Dios que nos liberó de la muerte. Aleluya. Así que no tenemos que tener temor alguno, sino seguir avanzando, creyendo y confiando que Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora bien, debemos consagrarnos a Él. ¿Qué quiere decir consagrarnos? Apartarnos del mundo, dedicarnos al Señor, darle a Él el primer lugar de nuestra vida. El primer lugar. No atrevernos a dar ni un paso sin antes haber pasado por el trono de la gracia pidiéndole consulta a Dios. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Porque eso lo hace una persona que sabe que tiene un amo en los cielos, un dueño en
los cielos. Y no mueve un pie a menos que le dé la autorización para hacerlo. Y si nosotros actuamos de tal manera, hermano, así como el Señor guió, protegió, ayudó y sacó en victoria a su pueblo de Israel allá en Egipto, así nos va a sacar a todos y cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Grande es el Señor nuestro Dios. Grande es Dios. Si usted no lo cree, el testimonio bíblico nos lo dice, nos lo recuerda de qué cosas es capaz el Señor. En Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22, dice que luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y el verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego. El Señor iba con su pueblo. El Señor iba protegiendo a su pueblo. Ellos no salieron solos. Y fíjense bien que una vez que ellos salen de Egipto, una vez que el faraón acepta su derrota y los deja ir, sucede que ahora comienzan ellos a enfrentar nuevos obstáculos. Y aquí nos hablan de un primer obstáculo. Tienen que huir. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? Ellos iban a la tierra prometida. Iban con Dios a la tierra prometida. Sin embargo, fíjense, ya se encontraron con el faraón. Y ahora entonces tienen tres caminos y no saben cuál tomar. Iban a la tierra prometida, iban con Dios. Y nosotros no vamos a la tierra prometida. Nosotros no vamos con Dios. Así como ese pueblo se encontró con obstáculos, nosotros también vamos a encontrarnos con obstáculos. Nosotros en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Vamos caminando hacia el reino de los cielos, pero vamos a encontrar obstáculos. Sobre todo porque tenemos un enemigo muy importante. Allá era el faraón. Nosotros hoy sabemos que es Satanás, que va a ponernos piedra de tropiezo para que caigamos en el camino y no lleguemos en victoria hasta el final. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nunca dijo que el camino iba a ser fácil. No lo dijo. No lo dijo. Él no dijo que el camino iba a ser fácil. Pero Él sí dijo que iba a ir con nosotros. Pero para ello, para que Él vaya con nosotros y nos dé la victoria, debemos nosotros mantenernos en obediencia a la palabra de Dios, porque en la obediencia está la bendición. Ya nosotros no podemos vivir como nos da la gana. A lo mejor el pueblo de Egipto decía, ay, ya salimos de esta esclavitud, de este dictador, ahora somos libres y vamos a hacer lo que nos da la gana. No, ahora tenían que hacer lo que su Dios le decía. Igual estamos nosotros. Hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, pero ahora nosotros, que fuimos comprados a precio de sangre, tenemos a quien le pertenecemos, al Señor nuestro Dios, y debemos vivir y actuar como Él nos indica. Yo sé que es difícil. Yo también soy humana, igualita que ustedes, y a veces nos entra esa rebeldía que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero hermano querido, si lo hacemos a nuestra manera, el riesgo de que fracasemos es muy grande. Pero si lo hacemos a la manera que el Señor nos ha indicado en su palabra, tenemos asegurada una tremenda victoria. Amén. Gloria a Dios. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Espere, tenga paciencia, espere su respuesta, porque el Señor siempre contesta. El Señor nos dice sí, el Señor nos dice no, y el Señor a veces calla, y mientras Él esté callado, nosotros estamos esperando.
Amén. Pero siempre nos responde, porque la palabra dice, clámame, que yo te responderé. Amén. Entonces, como les dije, había varias rutas que el pueblo podía tomar. La más fácil, la más corta, era el camino de los filisteos. Pero los filisteos eran un pueblo hostil, guerrero, y si iban por ese lugar probablemente iban a sufrir muchísimo, porque el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse en guerra con ellos. Así que esa primera ruta queda desechada. Hay una segunda ruta que era directo por el Sinaí, pero no había agua. Y si se metían por esa ruta, muchos iban a morir de sed. Entonces solamente les queda el camino más difícil. El más difícil, bajar hacia el sur hasta Oreb, en el monte Sinaí, para luego subir al norte. El camino más difícil, pero ese es el que tenían que tomar. El más difícil. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué 40 años Moisés en el desierto? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos queridos, somos muy dados a creer en lo que vemos y lo que tocamos. Y es necesario que aprendamos a confiar en Dios, así no veamos resultado alguno. En medio de las dificultades y en medio de los problemas, los que nos levantamos a mirar hacia el cielo, vamos creciendo en fe, vamos madurando, vamos adquiriendo una personalidad diferente. Nos movemos en una fe, aunque no veamos, creemos. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios permite que ellos vayan por el camino más difícil, porque es que ese pueblo tenía ahora que aprender a confiar en Dios. No solamente los egipcios tenían que aprender quién era Jehová de los ejércitos, sino que el pueblo tenía que recordar también quién era su Dios. Nosotros también tenemos que recordarlo, hermano, porque en momentos de dificultad se nos olvida que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que nos ha dicho que todas las cosas ayudan para bien, y cuando propicia momentos difíciles en nuestra vida, los resultados van a ser buenos, vamos a ser más fuertes, vamos a ser más nuestra fe va a crecer. Pero tenemos que movernos en ese saber que el Señor está con nosotros, que con Él podemos enfrentar los problemas, que con Él podemos resistir, que con Él podemos tener paciencia, que con Él, porque Él está con nosotros. Porque Él está con nosotros y no hay manera de fracasar si el Señor está con nosotros. Él siempre está enseñándonos una clase. Él es un maestro por excelencia. Cuando Él espera, cuando Él calla, cuando nosotros estamos llorando, cuando tenemos insomnio, hasta cuando tenemos hambre, el Señor está con nosotros y nos está enseñando a creer y confiar en Él. Es difícil acercarnos a Dios cuando estamos bien. Cuando tenemos todo, es difícil que nos acerquemos a Dios. Casi todos nosotros hemos llegado a Dios porque se nos han presentado algunos problemas. Porque a veces los problemas, hermanos queridos, lo que nos ayuda es acercarnos más en intimidad con ese que está sentado en el trono de la gracia. Y acudimos a Él a pedir misericordia, gracia, socorro. Y a veces cuando estamos bien, no acudimos a Él. Dice el hermano Santiago: hermano mío, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Sé que es difícil alegrarnos en medio de las pruebas, pero cuando sabemos que el Señor está con nosotros, hasta una sonrisa sale de nuestro rostro cuando estamos en situaciones malas. Pero hay que creer. Aleluya. Él estuvo con su pueblo mientras estaban atravesando el desierto. Y hoy, que nosotros estamos atravesando el desierto, que estamos pasando por dolor, por angustia, por tristeza, por soledad, se nos fue el hijo, se nos fue el esposo, no hay comida. ¿Usted cree que el Señor va con usted? Sí. El Señor va con nosotros. Sí.
Aleluya, gloria a Dios. Constantemente, continuamente, el Señor estuvo con su pueblo en el pasado y está con nosotros en el presente. Aleluya. Y sepa que se lo estoy diciendo porque lo sé perfectamente. En los años que he estado con el Señor, que he pasado por una montaña rusa, arriba y abajo, nunca me he abandonado. Yo lo sé. Lo que pasa es que en aquella época el Señor se manifestaba a ellos visiblemente. Visiblemente. Ellos veían la presencia de Dios, porque Él se manifestaba como una columna de nube y una columna de fuego. Señales maravillosas, ellos lo podían ver. El fuego representaba el juicio y el poder de Dios. La nube, la protección y el abrigo de Dios. Y ellos la veían. Y se iba la nube y venía el fuego. Y yo sabía que el Señor estaba conmigo. A nosotros nos es un poquito más difícil, porque no vemos ni la nube ni vemos la columna de fuego. Pero aunque no veamos nada, como dice la canción, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Él lo prometió. Él lo prometió. Y esa es su naturaleza. Él cumple lo que promete. Y Él ha dicho que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Entonces va el pueblo de Israel por el desierto. ¿Qué cosa? Y hasta iban cómodamente. El sol no los quemaba. No sufrían las inclemencias del sol, hermano. Estaba la nube. De noche no los iba a sorprender ninguna fiera. No los iban a sorprender merodeadores porque tenían esa columna de fuego. ¿Quién los iba a sorprender? La gloria de Dios visible estaba con ellos en todo tiempo. Bueno, la gloria de Dios, aunque no sea visible, está con nosotros en todo tiempo. Y nosotros tenemos que tener esa certeza, esa seguridad. Hermano, el Señor cumple lo que promete. Él está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, librándonos del mal, y estará hasta el final. Aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos físicos, Él está ahora presente, pero a través del Espíritu Santo de Dios, quien nos toma de la mano y nos acompaña por ese largo camino que vamos recorriendo hasta llegar a la ciudad santa de Jerusalén. Amén, aleluya. Esto es algo que nosotros no debemos olvidar. Él estará con nosotros. Amén. Así que, ¿por qué no obedecerlo? Él está con nosotros. En la obediencia está la bendición. Sigamos caminando, obedeciendo los preceptos que Él ha establecido en su palabra, sabiendo que el Señor honra a los que lo honran. Si nosotros estamos fieles a Él, Él estará fiel a nosotros. Hermano, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ahora sucede que siguen los obstáculos a este pueblo que viene saliendo a pesar de la nube, a pesar del fuego. Y dice en Éxodo, capítulo 14, versículos del 8 al 10, que endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, el carro del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Como les dije, este viaje era todo menos fácil. Fíjense todos los problemas que ellos vienen a enfrentar. Ahora sucede que este faraón que ya había capitulado, ahora se levanta a perseguirlo. Y viene detrás de ellos con su poderoso ejército, caballería, carros, gente de a caballo, porque ahora vienen a destruirlos porque les odiaban.
Este faraón, cuando vio que ellos no tomaron la ruta de los filisteos, creyeron que se habían perdido. Pensó que los iba a encontrar un poco medio tarantos ahí, y entonces vino con fuerza. Pero sucede que ellos no se habían perdido. Ellos estaban siguiendo la ruta que el Señor nuestro Dios les había indicado. Entonces vienen persiguiéndolo, vienen bien armados. ¿Cómo se iba a defender el pueblo de Israel de ellos? ¿Cómo? Ellos no tenían armas. ¿Permitiría Dios que ahora este faraón los derrotara? ¿Permitiría Dios que esto pasara? Mientras ellos se mantuvieran fieles, el Señor no lo iba a permitir. Él personalmente se iba a hacer cargo de los enemigos que venían persiguiendo al pueblo. Lo importante, hermano, que yo quiero que usted sepa, es que mientras usted esté caminando en fe, creyéndole a Dios y obedeciendo a Dios, Él mismo se va a levantar contra todo aquel que injustamente se levante contra usted. Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra gloria. Él es todo para nosotros, todo para nosotros. Pero la obediencia y la fe en Dios es una clave primordial para gozar y disfrutar de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Es sumamente importante. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16 dice que Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Yo no sé si usted se ha imaginado alguna vez cómo se sentía el pueblo de Israel en esa situación. Se sentían totalmente indefensos. Ellos estaban viviendo una situación desesperada. Invocaron la presencia de Dios. Pero es que nosotros los seres humanos somos tan imperfectos que hasta para clamar a Dios lo hacemos de la manera incorrecta, ellos y nosotros. Fíjense bien que el clamor de ellos, más que una petición, fue un reclamo. Y le recordaron a Moisés en Éxodo capítulo 14: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces estaban clamando a Dios y estaban reclamándole a Moisés. Clamando a Dios y reclamándole a Moisés, estaban haciendo de manera imperfecta, porque así somos los seres humanos, ellos y nosotros. A veces tenemos la tendencia que cuando estamos en medio de problemas, también hacemos lo mismo. Lo que hacemos es quejarnos. Ellos estaban en una situación desesperada, en un callejón sin salida. Estaban entre la espada y la pared. El faraón y su gente de caballo, a caballo, estaba detrás, y al frente tenían al mar Rojo. ¿A dónde iban a huir? ¿Hacia dónde se iban a dirigir? Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared lo único que queda es para arriba, hermano. Para arriba. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, nuestro Dios, que hizo los cielos, Él hizo la tierra. Aleluya. Ellos alzaron los ojos. Y ahora viene el maestro por excelencia a mostrarle semejante clase a su pueblo. Ahora él les iba a decir
quién era el Dios de Israel. Ahora es que ellos iban a saber que Él era el Rey soberano, que reina sobre toda la tierra. Justamente frente al Mar Rojo iba su propio pueblo a recibir semejante clase. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y quién sabe si nosotros también no estamos recibiendo esta clase hoy en día. Porque yo no sé cuántos de nosotros aquí en este momento estamos desesperados. Yo les voy a pedir que levanten las manos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos sentimos entre la espada y la pared? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos que estamos atrapados sin salida? Que hemos llegado al límite de nuestra paciencia y resistencia. ¿Cuánto no le decimos, pero por qué a mí, Jehová? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al otro hermano? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué yo? ¿Es verdad o es mentira? O estamos en esa situación entre la espada y la pared y estamos clamando a Dios confiadamente. Está difícil, ¿eh? No se te olvide, de parte de Dios te lo digo en este día, que hay sucesos, hay eventos y situaciones por las cuales tenemos que pasar, porque el Dios Altísimo de la gloria quiere hacernos crecer en fe y madurar en el Espíritu y prepararnos para vivir en el reino de los cielos. Y a veces es necesario que pasemos por algunas situaciones para que ese proceso se cumpla en nuestras vidas, para que nosotros realmente entendamos y comprendamos lo grande del poder del Dios en el cual nosotros hemos creído. A veces es necesario pasar por todas estas cosas, hermano, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de las pruebas. El Señor también bendice a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. También nos bendice. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En el día bueno y en el día malo, en el día soleado y en el día lluvioso, en el día de prueba y en el día de la fiesta, Él siempre está con nosotros. Dale un aplauso fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él siempre va a venir a nuestras vidas, hermanos, aún en esos momentos tan difíciles que pensamos que no hay salida. Él va a venir y nos va a dar consuelo, fortaleza y ayuda, y nos llevará de su mano a una victoria segura. Jamás nos abandonará, jamás. Ay, repita conmigo: jamás nos abandonará, jamás nos abandonará. El Señor jamás nos dejará. Y fíjense lo que Él le dice a Moisés en esa situación entre el Mar Rojo y el ejército enemigo. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué le parece esa pregunta? Al líder de ese pueblo. ¿Pero por qué estás clamando a mí ahorita? Por favor. Este no es el momento de clamar, es la hora de actuar, es la hora de avanzar con fe, es la hora de la acción. Avanza creyendo que yo voy contigo. Y le dice en Éxodo, capítulo 14, versículo del 15 al 16, di a los hijos de Israel que marchen. Una orden insólita, increíble, que marche. ¿Hacia dónde? Adelante el Mar Rojo. Si avanzan para adelante se ahogan. Yo no sé si esa gente sabía nadar. Ellos habían estado 400 y pico de años de esclavos en Egipto. Yo no sé si ellos sabían nadar. Adelante. No les digo atrás, porque atrás estaba el ejército. Adelante, que marche. Entre la espada y la pared, una orden insólita les dio Jehová. Insólitas. ¿Obedecerían?
Si usted estuviera ahí, ¿hubiera obedecido? Bueno. Y le dice algo más a Moisés. No solamente le dice, di a tu gente que marche, sino que le dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar. Nada más y nada menos. Si tú hubieras sido Moisés, hubiera dicho, ¿dónde hay una varita? ¡Esta varita! ¿Qué haces? Y divide el mar. Como esta varita como es ese mar. Yo me hubiera puesto ahí como una hojita temblando. ¿Cómo le voy a decir a esta gente que pase por ese mar y que yo abra el mar con esta varita? Hermano, difícil. Y yo va esperando a ver si Moisés lo hacía. Y Dios no actuaba ni dividía el mar ni hacía nada a menos que él obedeciera. Porque es que en la obediencia está ¿qué? La bendición. Hermano, usted está frente al mar rojo y tiene el ejército enemigo detrás de usted. Mire lo que nos dice Jehová. Alza tu vara. Alza tu vara. Porque el Señor no va a actuar a menos que nosotros le demostremos a Él que creemos en Él, que tenemos fe en Él, porque es que el poder de Dios se activa mediante la fe de sus hijos. Si el hijo no tiene fe, el Señor no se agrada, porque al Señor la fe nuestra es lo que agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjense bien que ni Moisés ni su vara podían abrir ese mar. Solamente la omnipotencia de Dios podía hacer que ellos alcanzaran la victoria en una situación tan difícil. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué habría pasado si Moisés no extiende su vara? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Dios lo iba a hacer como todo. Porque la orden era incomprensible. ¿Qué habría pasado? No sé, yo no sé. A lo mejor todo hubiera terminado en desgracia, o como dice mi hermana, hubiera llamado a otro. No lo sé. Pero él estaba allí en ese momento probando la fe de Moisés mediante la obediencia. Probando la fe de su pueblo mediante la obediencia. Y vuelvo y le repito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La obediencia es determinante para que el poder de Dios se mueva a nuestro favor. Y cuando él ve que Moisés viene a levantar la vara, dice, ahora sí van a saber los egipcios que yo soy Jehová. Ustedes se acuerdan que en Éxodo capítulo 5 versículo 2 el faraón había dicho, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Dios? Bueno, ahora sí es verdad que iba a saber quién era ese Dios. Y alza, extiende la vara Moisés, y en ese mismo momento vino un viento recio y abrió el mar a la izquierda, a la derecha, y ese viento estuvo soplando toda una noche para que ese pedazo por el que ellos iban a caminar estuviera totalmente seco y su pueblo no se mojara ni los pies. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y cuando el ejército enemigo vio que ellos estaban cruzando, se atrevieron a venirse detrás de ellos. Y dice Éxodo capítulo 14, versículos del 23 al 28, que Dios, mientras ellos iban caminando detrás de los israelitas por el medio de ese mar, Dios los trastornó y le quitó la rueda de los carros. Y entonces los egipcios dijeron, Jehová pelea por ellos, vámonos de aquí, vamos a huir. Pero ya era demasiado tarde.
Ya era demasiado tarde. Y le dice Jehová a Moisés una vez más: vuelve a extender esa vara para que el mar cierre su boca. Y el mar cerró su boca sobre el ejército enemigo, y los carros y los caballos y sus armamentos, todos perecieron en el mar. Y dice la palabra que no quedó ni uno. Ni uno. ¿Por qué pasó eso? Porque su pueblo se movió en fe, porque su pueblo creyó en Dios, porque su pueblo obedeció, y el Señor envió su poder y les concedió la victoria. ¿Fue Moisés quien hizo este milagro? ¿Fue la vara la que dividió el mar? Fue el poder de Dios que se movió porque su pueblo lo obedeció. Como dijo mi hermana Peggy, el Señor pudo haber hecho ese milagro sin utilizar a ningún hombre, pero Él escogió hacerlo de esa manera, para que el pueblo entendiera la importancia de la fe, la importancia de la obediencia, para que el Señor, agradado y complacido con nosotros, actuara a nuestro favor. Amén, hermanos. Amén. No quedó ni uno, no quedó ni uno. No quedó ni uno. Dice Éxodo capítulo 14, versículos del 30 al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos. Dios permitió que vieran los cadáveres de sus enemigos. Dios permitió que ellos vieran que la victoria había sido contundente. Y la palabra de Dios es para entenderla, comprenderla y hacer la vida dentro de nosotros, hermanos. Y crea que sus enemigos, usted también los va a ver tendidos en la orilla del mar, muertos. Si usted ha creído que Dios tiene el poder para defenderlo, protegerlo y librarlo del mal, usted lo... quiero decir, por si acaso no me entienden bien, no los cadáveres literalmente. Lo que va a haber allí es el problema destruido, hermano. Por favor, no se vaya a confundir con lo que acabo de decir. Lo que vamos a ver ahí en la orilla de ese mar de problemas es ese problema que nos tiene afligidos, eso que nos tiene angustiados, eso que no nos deja dormir, eso que nos hace sufrir. Todo eso lo va a derribar el Señor, porque si usted se ha levantado en fe a creer en el Dios de todo poder, Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra: así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. O sea, el resultado de este problema, el resultado de que ellos vieran cómo Dios se había movido en medio de ellos, hizo que ellos creyeran más, que aumentara su fe, que maduraran en fe, porque ese es la razón por la cual el Señor a veces permite aflicciones en nuestras vidas, para que aprendamos a creer, para que sepamos que el Dios que nosotros tenemos no es un diosito falso de esos que tenían los egipcios, es un Dios de poder, de que Él era y es infinitamente superior a todo Dios que adoren en esta tierra. Él es el Dios de Israel, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el poderoso, el capitán de los escuadrones de Israel. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Ningún diosito de esos que tienen en la repisa tiene poder para darle protección y abrigo a su pueblo. Solamente el Dios en el cual nosotros hemos creído. Hermano, yo no estoy aquí predicando esto porque me dieron una hojita y un papel para que yo lo predicara. Yo soy testigo del poder de Dios, porque he sido levantada con grandes milagros del Señor. Grandes milagros. Yo vi una hija muriéndose de dengue hemorrágico, y su papá y yo, él de un lado y yo del otro, clamábamos al Señor por la vida de nuestra hija, y Él es testigo. Cuando de repente yo le pregunto a mi hija, estaba amarilla, estaba muriendo, ya me lo habían dicho los médicos, y le digo: hija,
¿cómo te sientes? Y me contestó, yo sé que mi Redentor vive, y el milagro lo hizo Jehová delante de él y delante de mí. Inmediatamente salió de sana. Ese es el Dios que nos presento, el Dios de poder, en el cual yo he creído y que puede defender tu vida como ha defendido la mía, como defendió al pueblo en el pasado. Aleluya, hermano querido, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermano querido, tenemos que aprender a creer. Tenemos que aprender a creer. Y porque creemos, obedecemos al Señor. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor vino a libertarnos de todos los males que usted se pueda imaginar. Y entre esos males estaba la falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese espíritu debe ser reprendido y echado fuera de nuestras vidas hoy. Con mano fuerte y poderosa el Señor a usted y a mí nos sacó de ese mundo de pecado. Aleluya. Y nos trajo a vivir aquí como un pueblo nuevo, como personas nuevas que van a vivir en un lugar nuevo y diferente. El Señor debe tratar con nosotros para que nosotros desarrollemos el carácter apropiado que debemos tener para vivir en esa ciudad que nos está esperando. Aquí nosotros, hermanos, nosotros aquí en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. El Señor tiene que enseñarnos aquí a cómo vamos a vivir allá. Por eso es que tenemos que pasar por muchas cosas. Pero si nosotros nos mantenemos en obediencia, creyendo en Dios, hermano, nosotros vamos a ir de victoria en victoria, de victoria en victoria. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. La carne y la sangre se levantan como los principales obstáculos para que nosotros obtengamos la victoria. Esta carne se levanta. Esta carne es difícil el camino. En Mateo 7:14 nos dijeron: estrecha es la puerta, angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a vencer inclusive sobre nosotros mismos para que podamos llegar en victoria hasta el final. Y para darte aliento, para darte ánimo, en Génesis capítulo 17, el Señor dio una orden a su pueblo. Le dijo que todo niño de 8 años, de 8 días de nacido, debía circuncidarse. ¿Ustedes recuerdan eso? Debía circuncidarse, cortarse parte de la piel, de su prepucio, ¿verdad? Pregunto, ¿ese niñito chiquitico lo hacía solo? ¿Él solo se cortaba eso? No. ¿Verdad que no? Venía una persona mayor a cortárselo, a ayudarlo. Querido hermanito mío, hermanito mío, hermanito mío, hemos dicho a lo largo de toda esta prédica que tú y yo estamos solos. Nosotros no vamos a cambiar solos. Nosotros no vamos a madurar en fe solos. Nosotros también tenemos uno mayor que nos ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios. Él, si nosotros clamamos, confiamos, avanzamos, creemos, obedecemos, Él nos va a ayudar a llegar hasta el final en victoria, en victoria, en victoria, hermano. Así como se levantó ayer el Señor nuestro Dios y abrió el mar rojo y derribó a ese enemigo, así el Señor lo va a hacer contigo y conmigo en nuestra vida y nos va a dar la victoria. Así como el Señor era una columna de nube y una columna de fuego para ellos en el pasado, también es una columna de nube y una columna de fuego para ti, para mí, para guiarnos, ayudarnos y acompañarnos a lo largo de todo el camino hasta que lleguemos al final. ¡En victoria!